Y con la volatilidad que cubre tanto el escenario político y económico, cómo se van dando las correlaciones de fuerza hacia dentro del gobierno y movimientos que se dan, de hecho, Wallman, ¿no? Porque aparece un ministro del Interior designado a construir la gobernabilidad necesaria que requiere el gobierno para sacar esto que se presenta como reformas estructurales, de las cuales no sabemos nada porque todavía no se presentó nada escrito. Resulta que ese garante que fue presentado con bombos y platillos y hoy tiene su jura como ministro del Interior, le vaciaron la cartera. Sí, le vaciaron la cartera al mejor estilo caminar por una calle multitudinaria, que venga alguien por el costado y que directamente te quite todo el poder que vos tenés. Porque justamente el decreto, el DNU, que apareció esta mañana en el boletín oficial, vino a consolidar lo que aconteció el domingo 26 de octubre. Y en ese sentido, con el traspaso hacia el sector de la presidencia, es decir, de la Secretaría General, Karina Milei, de estamentos que justamente le daban, de alguna manera, un contenido no solamente político, sino también económico al Ministerio del Interior. ¿Y por qué decimos estas dos cosas? Porque por un lado le vació lo que es la generación de ingresos a través del turismo, y también lo propio con lo que tiene que ver con el sistema de digitalización de los documentos. Qué curioso, voy a marcar ahí porque dijiste turismo y me parece interesante marcarlo porque se dice poco, la capacidad de Scioli que tiene de la resiliencia, ¿no? Poder adaptarse. Yo lo que justamente cuando empezamos a hablar te iba a hacer una comparación histórica entre un tipo como Scioli, que ha cruzado de carril y mares para sostener su lugar de casta, y uno como Diego Santilli, que siempre estuvo del mismo lado, podríamos decir, en el sentido de la cuestión política y su mirada política de la realidad argentina, siempre desde la derecha. Claro, el peronismo de derecha, pero bueno, viene el peronismo. Viene el peronismo, pero siempre desde ese lado. El peronismo de la ciudad de Buenos Aires es muy santileño. Claro, pero bueno, esa diferencia hago entre los dos recorridos. Y en estas dos distancias, bueno, la ampliación y esta musculatura, esta cantidad de proteínas y vitaminas que adquiere Manuel Adorni. Un Manuel Adorni posicionado y mirando hacia el país, aumentando las diferencias con Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri lo atacó directamente a Adorni diciendo que no tenía capacidad. ¿Y quién aparece en todas las fotos con los gobernadores? El ex vocero presidencial, que va a tener en su lugar lo que era toda su estructura, desaparecida la Secretaría de Medios, concentrado todo lo que ello implica en su poder, juntamente con estas cuestiones ligadas al RENAPER y a turismo, que pasan a depender de parte en él, y por otro lado el control de migraciones, que pasa a estar en manos justamente de Patricia Bullrich. Una Patricia Bullrich que también ha salido de alguna manera victoriosa en este nuevo reparto, pero subsumida a las definiciones que tienen que ver con las intervenciones, a lo que define a la CIDE. Esta nueva CIDE reconstituida con cuestiones mucho más, de alguna manera, definiciones más a mano de Karina Milei, que puede hacer y deshacer, ya lo hacía de alguna manera Santiago Caputo, pero que ahora van a estar directamente bajo la firma. Un avance claro del carinismo sobre la fuerza del cielo, ¿no? Claro. Y bueno, pero viendo punto por punto qué es lo que efectivamente ha conseguido, y también definiciones nuevas para aquellos que de alguna manera son soldados de Javier Milei, y ir acercándole herramientas más definitorias, como es Sandra Petovelo y al también propio Federico Sturzenegger. En este contexto, ¿qué se viene? Bueno, como te decía antes, una recorrida de Diego Santilli desempoderado, con una probable reunión con Luis Caputo en los próximos días, y una recorrida por el país que comienza mañana, luego de la firma de hoy de su nuevo lugar. Ayer decían desde el Ministerio del Interior unas firmas,
ceremonia sencilla, íntima, en la cual va a estar los solamente amigos. los amigos, la familia. Amigos, me sorprendió que en el comunicado sean sus amigos, su familia, lo acompañarán sus amigos, su familia. Bueno. Pero me parece interesante marcar, ¿no? Que se lee del otro lado, ¿no? Del mostrador, si quien te mandan a negociar, inmediatamente previo a su jura, es completamente vaciado de caudal político. Y bueno, ahí está justamente lo que está mostrando, es lo que de alguna manera traje como título de este pequeño recorte que hacemos en esta columnita, en esta columnita, que tiene que ver con cuánto ha cambiado efectivamente de la primera etapa del gobierno de Javier Milei a esta segunda. Y prácticamente no ha cambiado nada, es más, ha aumentado su poder el carinismo. Y en este contexto, ¿qué pueden esperar los gobernadores? Vamos a recordar que la cabeza de Karina era sumamente pedida, lo propio de los Menem. Los Menem están sentados en la mesa política hoy, tanto Martín como Lule, sentados en la mesa política con Adorni y un Santiago Caputo que parece cada vez más chiquito. Parece más chiquito, aunque reivindicado de alguna manera cuando asumió Manuel Adorni en esa foto con Karina Milei, en un lugar muy particular, porque esto te lo quiero contar. Santiago Caputo elige no sentarse nunca en la jura de los ministros y se coloca, si vos mirás de frente al atril de Milei, sobre el costado derecho hay como una especie de, yo no sé si chimenea, pero el tipo se recuesta ahí, sobre ahí. Ya le ofrecí, le dije la sugerencia, le voy a decir hoy, si me la cruzo a Adorni, que le ponga una banqueta ahí a Santiago, así se puede sentar ahí, no puede estar, porque el tipo quiere estar desde afuera mirando todo. Bueno, esto parece, como vos decís, que se está reduciendo. Veremos en las próximas horas cómo se materializa y en qué, porque el hecho de... ¿Cómo es la relación Santi-Adorni? No, es una buena relación. De hecho, la consagración como candidato de Adorni se dio en una foto con Santiago Caputo, que sacó un colega en los pasillos. Porque supongo que era un sueño húmedo de Caputo mandarlo al Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires y correrlo, ¿no? O vaciarle también a Karina a sus principales jugadores. Puede ser. De hecho, hay otros que esperaban recibir cargos que finalmente no tuvieron, como es, el segundo de Adorni, no sé cómo estará, Javier Lanari, ahora que le sacaron la secretaría. Pero más allá de esto, está claro que el gobierno está atravesando una primavera, veremos cuánto dura en función de todas las cuestiones económicas. En este marco, y perdón que insista, ¿no? En este marco, digo, respecto a la foto que teníamos el viernes o ayer incluso, ¿no? Donde los gobernadores felices sonreían, podemos esperar que haya alguna alteración en este frente. Y sí, en principio no creo que sean muy visibles. Lo que sí va a haber es un rum por abajo, que de alguna manera, ayer charlando, te vuelvo a reiterar, con una persona muy cercana a alguien que va a asumir el próximo 10 de diciembre, me decía, no sé de qué van a hablar, no vamos a tomar ninguna determinación porque no conocemos cuáles son los pelpas, no sabemos si efectivamente van a venir con dinero, con proyectos, con tipo propuestas. No le lleva el proyecto de ley y no tiene la capacidad de abrir la billetera. Digo, si yo fuese un gobernador, por lo pronto le mandaría un emoji enojado. Sí. Un emoji así. Sí, de hecho fue lo que dijo ayer Carlos Bianco. ¿Escuchaste que le dijo, le comentó sobre el tema de las obras que le pedían? Sí. Santilli le pone un pulgar para arriba. Bueno, todo esto en un contexto en el cual justamente 4 gobernadores pertenecientes a la oposición, Santilli poniendo pulgar para arriba, claro. A Carlos Bianco no van a tener lugar en esta nueva situación. Y vos hablabas del tema judicial, de lo que significa, digamos, en estos momentos justamente los condicionamientos de la Corte Suprema con este mismo interlocutor. Ayer decía, nosotros fallamos en lo que aspirábamos a que fuese la Corte Suprema, pensábamos que podíamos llegar a tener un Ariel Lijo que beneficiara a Cristina Fernández de Kirchner, esto no aconteció, hay que buscar otro negociador, y en ese sentido me dijo, bueno, la realidad es que lo que hizo Guado no sirvió porque efectivamente el proyecto y el corrimiento, digamos, de Cristina es lo que debe suceder
para que de alguna manera se pueda llegar a algún acuerdo, sí. Permitime reponer esta discusión, tiene que ver con cubrir 120 vacantes que tiene el Poder Judicial, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, pero me atrevo a decir que más importante que los miembros de la Corte Suprema de Justicia está la figura del Procurador General, porque se va a pasar un sistema acusatorio donde el Procurador General tiene incluso más poder de determinación o de influenciar en la dinámica que la propia Corte Suprema de Justicia. Vamos a recordar que tenemos un Procurador General interino desde la renuncia de Gils Carbó, que no fue validado por las cámaras como así lo requiere, que es Raúl Casal, muy cuestionado por cierto, incluso cómo fue corrida de su cargo Gils Carbó también. Esa discusión por cubrir esas 120 vacantes se estaba llevando a cabo con interlocutores de Cristina Fernández de Kirchner. En un primer momento había sido Guado de Pedro, que como bien marca Waldman, fue corrido. Se entiende, ¿no?, que por considerar que no estaba llegando a ningún puerto. Ahí entra Juan Martín Mena, que es el segundo interlocutor que manda Cristina Fernández de Kirchner, y en esa mesa de negociación se estaba sentado Sebastián Damerio. Sin lugar a dudas, para cubrir estas 120 cargos en el Poder Judicial hay que negociar con Cristina Fernández de Kirchner, hay que negociar con el kirchnerismo, pero resulta que el interlocutor del otro lado, que es Sebastián Damerio, quedó totalmente desdibujado porque era un hombre de Santiago y Santiago está perdiendo poder incluso en esas áreas, y Sebastián Damerio queda desdibujado. Con lo cual, al pudrirse esa mesa, empiezan a intervenir los otros actores, y es uno de ellos, Juan Manuel Olmos, que es la única autoridad que hay en la Auditoría General de la Nación, que es una negociación paralela, cubrir esos cargos, con los cuales también se negocia con el kirchnerismo, y Juan Manuel Olmos, que es un gran operador, bueno, es uno de los que está diciendo no es necesaria la discusión con Cristina. Esto el gobierno, el oficialismo sabe perfectamente bien que la única manera de destrabarlo es con Cristina, y por eso había llegado a una especie de acuerdo respecto al nombramiento de Ariel Lijo, que no era una propuesta del kirchnerismo, sino que era una propuesta que aceptó el kirchnerismo por parte del gobierno de la Libertad Avanza. Ahora bien, ¿quién se puso de orto con la designación del Lijo? Horacio Rosati. Cuando Horacio Rosati rechaza la designación del Lijo, negocia con el kirchnerismo que si el kirchnerismo baja a Ariel Lijo, Cristina Fernández de Kirchner no va presa. Resulta que el kirchnerismo baja, porque no era su candidato, sino que estaba en un acuerdo con los libertarios, y Horacio Rosati caga ese acuerdo y la sentencia a Cristina a San José 11-11. Digo esto porque la discusión sobre el Poder Judicial, que muchas veces se reduce a cubrir las vacantes de la Corte, es una discusión política de fondo. Hay 120 vacantes en juego, y sin lugar a dudas, Waldman, esto va a tener que ser negociado con el kirchnerismo. Sí, creo que de alguna manera este relato que reponés muy bien viene a mostrar a las claras que justamente la indefinición sobre el tema de los juzgados, que creo que son más de 120, inclusive son 120 no importa, pero lo que quiero decir con esto es que supuestamente esto estaba definido a mediados del año pasado. Yo recuerdo alguna conferencia de Adorni en la cual habían mandado ya el listado de los jueces y lo tenían. Y se cae en esta instancia, donde, bueno, con el gobierno hay una especie de primer acuerdo para que vayan García Mancilla y Lijo. Rosati dice que no, se abre una mesa de negociación paralela, se acuerda bajar al Lijo a cambio de que no haya una sentencia, por lo pronto hasta pasado el periodo electoral, con una Cristina que pretendía ser candidata, y Rosati traiciona este acuerdo, aún el kirchnerismo habiendo bajado al Lijo. Ahora lo que pasa es que esa negociación, que por supuesto avanzaba con Juan Martín Mena y Sebastián Damerio, queda trunca en la medida que Sebastián Damerio ya no es la persona legitimada por el oficialismo para llevar adelante esta discusión. Donde me parece mucho más interesante, porque una vez más, lo más rimbombante es quienes van a ir a la Corte Suprema de Justicia, y no perdamos de vista el nombramiento del Procurador General. Además en eso también influyen los gobernadores, que por supuesto cada uno tiene su candidato para sus provincias. Y ahí entra de vuelta la billetera que no tiene la capacidad de abrir Diego Santilli. No, y además tengamos en cuenta que la renuncia presentada por Mariano Cunio Libarona la semana previa a las elecciones ha sido pospuesta sin fecha, con lo cual de alguna manera presenta ahí también Karina Milei la posibilidad de taponar un lugar y poner a alguien que efectivamente pueda responder con más claridad a lo que ella aspira. Y volviendo sobre el tema de discusión, creo que con respecto a la interna, la revalidación de Lula y Martín Menem los deja posicionados en otro lugar, no solamente para justamente lo que significa la Cámara de Diputados, con un Martín Menem más poderoso, sino en
diseño territorial de la Libertad Avanza, que sigue siendo estando en manos de Lule Menem. Y por último, hablar de lo que te venía planteando desde algunos sectores del peronismo, que hablan de un pedido explícito de un corrimiento de Cristina Kirchner y de la Cámpora, asumiendo igualmente que la estructura partidaria más importante está en manos de Máximo Kirchner. Ya y hay una contradicción en eso. Bueno, pero digamos, pero es claro que sí, pero planteando la necesidad de que tengan o tomen una volumen más bajo, que se oculten un poquito, que apoyen claramente al gobernador Axel Kicillof, y con un negociador claro de José Mayans desde el Congreso, y otro hacia la interna de los gobernadores, que sería el riojano Quintela, para llegar así a un 2027 con Cristina desplazada y la posibilidad de que inclusive ella misma designe quién pueda llegar a ser el próximo candidato, pero con un acuerdo. Complejo de entender cómo puede el peronismo pedir que Quintela reemplace a Cristina como vocero del espacio del Campo Popular o interlocutor con un bloque que está crujiendo, ¿no? Y cuando sobre todo del otro lado la propuesta es, che, vamos a tener que mantener la unidad, cuestionable en términos de estrategia política también, digo, nadie acá se está posicionando. No es nuestro rol, sino que estamos planteando que el kirchnerismo más duro está planteando unidad a costa de todo, porque así nos tenemos que mostrar frente a este gobierno. Y del otro lado, bueno, esta especie de jubilación por decreto que plantea Quintela.